Estamos de vuelta en Cátedra Médica y contamos en el día de hoy, como ya hemos dicho, con un elenco de profesionales para hablar de nutrición, alimentación, salud, costo de la canasta familiar. Buenos días, doctor Jimmy Barranco. Buenos días, Amaury. Agradezco mucho que me hayas invitado a compartir en este programa tuyo tan valioso y te felicito por el aporte que estás haciendo a la sociedad dominicana, educándola en materia de salud, que estamos un poquito atrasados. Bueno, profesor, definitivamente, y a veces uno le dice profesor a un profesor y entonces como que se siente hasta incómodo, Liz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, doctor? Bueno, porque cuando uno ve que la palabra está tan prostituida y a cualquier como decía don Álvaro, que en paz descanse y que en gloria esté, a cualquier pelafustán le dicen profesor, entonces uno tiene un maestro al lado, es una buena cosa el entender, doctor Barranco, que la única manera que nosotros podemos llegar a construir la sociedad que se necesita, que se requiere, es con niveles de educación. Si no hay educación, es educación que debe iniciar en el hogar, una educación que debe comenzar estableciendo los límites con los niños, que los niños sepan cuáles son los límites, que no somos seres sin desbordado. Sin control. ¿Cómo es? Sin control. No somos... Con reglas y principios que hay que respetar, poner el orden en la casa, como bien señalabas. Entonces, si esa educación no inicia con ese aspecto, con ese criterio, evidentemente que ese muchacho va a ir distorsionado el primer día que llega a la escuela. ¿O me equivoco? Sí, es cierto, porque las zapatas de una buena conducta o mala conducta se cimentan en el hogar. Y nuestros primeros maestros son justamente nuestros padres. Se dice que el niño aprende por imitación. Tú le puedes decir al niño, no digas malas palabras, no desobedezca, pero sin embargo tú haces lo contrario. Entonces, en el hogar tenemos los padres una gran responsabilidad con los niños. Entonces, evidentemente que la educación es una tarea demasiado seria para ponerla en manos de cualquier individuo que no tiene un criterio de lo que significa educar. O sea, ese es un aspecto que cuando vemos a alguien que Juan Bosch, que fue el profesor Juan Bosch, decía de Hostos que Hostos fue el sembrador, porque vio la dimensión de lo que significa. Y Madiba, Mandela, los tres están ya en la historia, están inscritos su nombre en la historia, no, son inmortales los tres. Mandela, Madiba, como le decían en su tribu, Hostos, Eugenio María de Hostos, y Juan Bosch, los tres decían que la única manera de poder cambiar socialmente el rumbo de las personas de manera individual y la sociedad es por medio de la educación. No hay otro camino. Entonces puede sacar la lotería, excepcionalmente. Así es, y los países más desarrollados son aquellos que han invertido en educación. Sí. Entonces usted se puede sacar la lotería, pero eso es uno. Y la cantidad de gente que se pela. Porque evidentemente para que sea un negocio tiene que matemáticamente, un matemático un día que nos llame y que nos diga, doctor, mire, la posibilidad que tiene una gente de sacarse la lotería con el nombre que sea es tanto, para que usted se dé cuenta que es una manera, evidentemente, de a las personas tenerlas engañadas, embobadas en esos asuntos, pero la educación permite que la gente sea libre, que la gente se exprese, que la gente aprenda, que la gente aporte, que la gente disienta, que la gente sea consciente, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, nosotros hacemos este esfuerzo de romper nuestras mañanas y mucha gente me dice, un neurocirujano endovascular a la media mañana, sí, es que el bien
que se persigue es mayor que los centavos que se puedan gestionar. Entonces, eso es importante para nosotros, tener las cosas bien en orden. ¿De acuerdo? De manera que esa es la idea por la que nosotros estamos en estos asuntos. Y después de darle la bienvenida a usted, doctor Jimmy Barranco, entonces le toca a miembro ya de este programa. Lo que pasa es que... No es invitado. No es invitado. Lo que pasa es que él es una persona que Liz le ha propuesto en varias ocasiones pagarle. Hay que ponerlo en pagarle y él dice que no, que él es demasiado socialista para le estar cobrando. Buenos días, doctor José Celis Ripley. Buenos días, Jimmy. ¿Cuánto tiempo? Un placer. Para mí, sobre todo. Sí. Gracias por estar. Cuando me hablaron del programa, yo pensé, no, pues tienen que invitar a Jimmy. Será la logré, aunque usted no lo crea, de Ripley, como decía Esos son familia mía. Sí. Bueno, decía esa revista, teníamos mucho tiempo invitando al profesor, pero el profesor tiene múltiples ocupaciones de docencia que coinciden con este momento, y creo que al ver que mi hija está de vacaciones en la universidad, por eso entiendo que él está aquí, porque el trimestre parece de INTEC están en vacaciones, ¿verdad? Cierto, lo que tú no sabes es el truco. Ajá. El truco fue que Amaury me llamaba, pero no venía. Para vos sos una dama Liz, y por eso vine a Amaury. Prende. Qué bueno. Bueno, señores, el programa del día de hoy, ya decíamos en el introito, que busca básicamente dar una luz de lo que significa lo que las personas pues tenemos como nuestra dieta habitual, lo que comemos habitualmente, la canasta familiar, el concepto de alimentación, el concepto de salud, y todo eso entretejido entre salubrista, epidemiólogo, investigador por parte de José Celis, el profesor de nutrición, de bioquímica, que conoce cómo la célula realiza el trabajo para que usted escuche, para que yo hable, usted entienda, que usted pueda caminar, y todos esos procesos bioquímicos, el doctor Jimmy Barranco, y el economista que está en camino, Richard Medina. Vamos entonces a hacer lo posible para que entendamos cómo puede surgir algo interesante de toda esta conversación del día de hoy. Así es, y yo creo, doctor, que para que la gente vaya entendiendo la importancia de este tema, y que hablamos de alimentación y que vamos a estar hablando de nutrición, ¿es lo mismo comer que alimentarse, doctor Jimmy Barranco? Comencemos por ahí. Comer que nutrirse, esa pregunta con frecuencia me la hace, indudablemente que no. O sea, comer es sencillamente combinar una serie de alimentos e ingerirlos en forma de un platillo. Entonces ya nutrirse o alimentar las células es que la célula reciba todos los nutrimentos básicos para vivir y llevar a cabo sus funciones. Entonces, cuando nosotros decimos, doctor, que es necesario en un contexto de un país, y me refiero al profesor José Celis, el tema de las políticas públicas frente a eso que dice el profesor Barranco. La gente agarra y arranca por ejemplo, una persona que trabaja en un banco, se pasa el día entero sentado y se jondea un plato de tostones, ¿verdad? Con espagueti. Por la mañana. Carbohidrato con carbohidrato. Como políticas públicas, esa persona lo hace porque, bueno, es delicioso probablemente, sabe bueno, es barato probablemente, sale caro al final. Y lo llena. Y lo llena sobre todo. Porque la gente lo que quiere es hartarse, llenarse. Sí. Es lo que quiere la gente. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista de la parte de las políticas públicas frente a la alimentación que debe tener una sociedad, ¿qué decir, doctor? Mira, el tema fundamental, hay que entender algunos países. Si la hambruna es la que está ganando, entonces, lógicamente, lo tuyo es acceder a medicamentos, a alimentos. No importa inclusive a ese si son los mejores o no. Si el tema es hambre, por ejemplo. Se está muriendo. Exacto. Ahora, en otros no es así.
Entonces, aquí, por ejemplo, los programas de alimentos son dar alimentos, pero que yo como para desarrollar una función, para que mi metabolismo funcione, que mi organismo entonces tenga los requerimientos necesarios para yo operar, no solamente en términos físicos, también cognitivos, afectivos, todo eso. Entonces, no debe ser cualquier alimento. Debe ser, además del alimento, también promover la actividad. Porque muchas veces podemos comer igual 2 personas, pero como tú dices, si yo me lo paso sentado y la otra persona picando una zanja, los requerimientos son diferentes. Si tú vas a un obrero de la construcción, ¿verdad? Con un pico y una pala, y tú le vas con una lechuga y una... tú tienes que... Esa persona gotea fácilmente. Claro. Entonces, claro. ahí... ¿Cómo interviene o cómo debe intervenir el Estado? Una de las cosas que debe intervenir el Estado es el tema del acceso a la alimentación. Ya. ¿Verdad? O sea, tiene que haber que tú puedas ir a adquirirlo de acuerdo a tu capacidad de compra. Es decir, yo no puedo decirle, le voy a poner a la población que tenga acceso a los mariscos más complicados del mundo. No, eso no. Pero sí lo básico, lo fundamental. Y que si la población no puede acceder a ellos por cuestiones económicas, pues tengo que buscar la manera que sea. Si es por criterios culturales, tengo también que buscar la manera de hacerlo. Ya. Ahora, no basta eso. Hay que desarrollar lo que son los programas de autocuidado. Es decir, no autocuidado no que te automedique ni te autodiagnostique, sino que tú tengas un accionar responsable sobre tu salud. Pero se necesita educación. Fundamentalmente esa es la estrategia. La estrategia es un plan de acción para que la gente entienda que comer no es simplemente hartarse, como ustedes dijeron ahorita, ni comer lo que yo quiero, sino que entiendan que hay una alimentación responsable en ese sentido. Y tercer punto, los gobiernos deben proteger. Hay cantidades de promociones nocivas, y otras sin fundamento. Bueno, yo le voy a corregir, doctor, si usted me lo permite. Sí, claro, siempre. Mire, doctor, yo creo que es la excepción si hay algo en materia de promoción de lo que se comercializa saludable. Yo creo que sería la excepción. O sea, la industria es tan agresiva que parece que no hay regulaciones. Pero esa es una impresión. No, y si las hay, no se cumplen. No se cumplen. Doctor Jimmy Barranco, entre esa diferencia que hay entre hartarse y alimentarse, explíquenos de una manera que la gente del pueblo, el pueblo llano, pues nos entienda. Bueno, lo primero es que cuando uno va a alimentarse, hay que seguir las famosas 5 leyes que formuló don Pedro Escudero, llamado el padre de la nutrición latinoamericana. Quería decir que la alimentación debe ser completa, es decir, que le provea la cantidad de calorías que necesite para tener un buen desarrollo, mantenerse en salud y evitar las enfermedades, tener calidad de vida. En segundo lugar, esas calorías yo no puedo recibirlas de cualquier tipo de alimento, sino que las calorías deben estar distribuidas en grupos de alimentos. Un porcentaje determinado tiene que venir de alimentos que aporten proteína, carne, huevo, leche, queso, pescado, atún, salmón, sardina, una cantidad que me aporte carbohidratos, como tenemos cereales, tubérculos, plátanos, yuca, ñame, yautí, amapoey, que me van a aportar glucosa, sobre todo glucosa para el cerebro, porque la neurona se dice que no puede vivir, tú lo sabes muy bien, más de 3 a 5 minutos sin glucosa. Recibir también frutas y verduras como una fuente de vitaminas y de nutrientes inorgánicos como calcio, selenio, magnesio, fósforo. ¿Y para qué sirven esas vitaminas, esos nutrientes inorgánicos? Para yo poder usar las proteínas, para poder usar los carbohidratos, para poder usar los lípidos. Entonces, completa. Entonces debe ser equilibrada la alimentación. Cuando yo como, comentaban ustedes, pan, por ejemplo, con espaguetis. Vi que no lo mencionó entre los carbohidratos. ¿Qué? No, pero sí No, es... ni al pan ni al arroz. No lo mencionó maliciosamente. Maliciosamente. Aquí habrá una protesta. Bueno, Además, en la capital es sí, entonces la gente cuando combina el pan con espagueti, decían ustedes
ingiriendo carbohidratos con carbohidratos. ¿De acuerdo? Lleva correa y breteles. De acuerdo. Entonces, hacen falta las proteínas también. ¿De acuerdo? Entonces, la alimentación es otra cosa que tiene que ser variada. Pero para yo variar la alimentación necesito educación. Para yo variar la nutrición, mi alimentación, necesito tener un buen poder adquisitivo. Porque ¿cómo voy a variar los alimentos si mi poder adquisitivo es muy pobre, si no tengo trabajo, si no tengo acceso a buenos ingresos? Lo ideal sería que si yo como hoy pan, mañana como yuca, luego ñame, yautía, mapuey. Si como hoy queso, mañana como huevo. Luego huevo, leche, queso, pescado. Voy variando como una fuente diferente de proteína. Si como guineo hoy, mañana como melón, luego sandía, piña, cualquier tipo de fruta. ¿Por qué? Hay que variar la alimentación. Porque no existe ningún alimento que sea nutricionalmente completo. No existe un alimento que aporte todos los nutrientes, ni siquiera la leche materna. Dirán ustedes, pero es una aberración. La leche materna necesita vitamina K. Por eso cuando el niño nace hay que inyectarle vitamina K. 2, necesita un poco más de vitamina D. Y por eso el niño hay que ponerlo al sol para que los rayos del sol a través de la piel, el colesterol que está en la piel, luego de copular los rayos ultravioleta en el lecho de la piel con su pareja, el colesterol que ya se ha dormido, surge la vitamina D que luego va a tener sus funciones manteniendo la salud del sistema esquelético, del músculo, pero también del sistema inmunológico. Y a propósito de vitamina C, una gran cantidad de la población dominicana tiene deficiencia de vitamina C, vitamina D, perdón. Hace como 10, 15 años. Vitamina D, dijo. Vitamina D, sí, vitamina D, que exactamente, de dedo. Los endocrinólogos estaban alarmados al observar cómo en un país tropical teníamos niveles bajos de vitamina D. El nivel debe ser hasta mínimo 30, nivel inferior, pero tenían 10, 8. ¿Por qué? Nuestro país tiene vitamina D baja. Número 1, por el color de la piel. O sea, el color de la piel limita la entrada de los rayos ultravioleta para formar la vitamina D. Número 2, tenemos la obesidad. También la grasa limita el acceso de los rayos ultravioleta. También la contaminación ambiental. Eso es otro factor. El vivir en la polución limita el acceso de los rayos ultravioleta. Entonces son los principales factores que tienen que ver con el pobre acceso a la vitamina D, que juega un papel importante en la defensa del organismo. Pero como ustedes pueden darse cuenta, Lizania, fíjate en estos minutitos lo que hay, la cátedra. Porque una cátedra. La cátedra. Tú vas perdiendo en vitamina D. La cátedra. La cátedra. Eso es un comentario racista. Doctor José Celi Ripley, se integra al set el economista Richard Medina, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, para mí es un placer estar acá con ustedes y un saludo a todos los que nos escuchan a través de la emisora de distintas plataformas. Bueno, gracias por estar con nosotros. José Celi, profesor Celi, vamos a ver, ¿algún comentario en relación a lo que nuestro profesor Barranco nos acaba de decir? No, ese es el maestro. No, usted vino a hablar aquí de investigación y epidemiología. Algo tiene que decir. Y diga. Mira, el tema fundamental, no me des nutrición si no me vas a dar actividad. Cierto. Para eso es que yo tengo que tener la nutrición. Para yo poder moverme. Eso ¿Cómo influye el Estado en ese aspecto? El Estado debe tratar de aumentar la producción de alimentos, de aumentar el acceso a los alimentos y mejorar el consumo de las personas. ¿Existen algunas investigaciones que usted conozca en relación a cómo influye a nivel local, me refiero, ¿no? A nivel de la República Dominicana, porque somos un poco parco a la hora de buscar información? O sea, no tenemos esa cultura, vamos avanzando, ciertamente, pero tenemos alguna información sobre el tema de nuestros regímenes alimenticios acá y vinculado con los principales problemas de salud, diabetes, hipertensión. Se habla del consumo malsano con relación al tema de aterosclerosis, hipertensión, diabetes. Sí. Yo eso lo quisiera ver más claro. Exacto. Porque es que no es lo mismo usted tener una persona, consumen lo mismo, actividades distintas, claro. hay cuestiones distintas. Claro. Pero además hay que saber, por ejemplo, en el caso de la diabetes, donde sí es más, parece que es más evidente, creo, Jimmy, ¿verdad?
el consumo malsano como productor de diabetes, hay que entenderlo de varias maneras. Hay gente que nace con ese problema. Sí, pero es una expresión bajita. Son 2 o 3, pero hay que sacarlo del grupo. Claro, claro. Pero también hay aquel que diario le pone un reto al organismo con manejar unos niveles muy altos. Diariamente y quizás varias veces al día, el organismo tiene que lidiar con una carga excesiva de glucosa en sangre. Y eso, la glucosa circulante atrae líquido, provoca esto, provoca aquello. Entonces el cuerpo se tensa. Llega un momento en que tantas veces lo llamaste, tantas veces lo usaste, que se desgasta antes de tiempo. Sí. Pero también está el caso de aquellas personas sometidas al estrés. Un estrés permanente, un estrés que pone en peligro su vida, sea real o imaginario, porque los hay de todos. El cuerpo necesita activarse para defenderse, ya sea para salir corriendo o para pelear, ¿verdad? Pero una de las dos. Sí. O las dos, ¿verdad? Y entonces, ese otro estado tensional al metabolismo de los azúcares también provoca desgaste. Claro, Entonces, claro. ¿qué hacemos? Bueno, No, pues y está documentado, ¿no? Sí, sí. Está documentado. claro, en los está países documentado. que tienen mucho orden en materia de investigación, estrés Sí. está asociado Sí, con sí. ataque cerebral, con infarto agudo al miocardio. No, con infarto sobre todo. Para mí, el Sí. infarto, eso es un Acuérdate estado que tensional. Es el mismo infarto, lo que pasa es que son órganos diferentes. Sí. Es el estado tensional. Claro. Es que tú podías, que tenía aterosclerosis. Sí, esa era su condición. Sí. Pero se presentó ¿Cuál un fue el caso gatillo? agudo Exacto, lo que gatilló. lo disparó y terminaste mal. Exacto. Entonces, inclusive pasa en atletas. El superatleta con 0 de colesterol casi, de repente cae al piso y un infarto. ¿Y qué pasó? ¿Dónde te pasaste? Sí. Bueno, yo creo que es momento de irnos a una pausa, pero a la vuelta nos corresponde poder escuchar pues la opinión del economista Richard Medina, que se acaba de integrar aquí al panel, de ¿realmente tiene la economía una relación con cómo la gente se alimenta y cuál es el estado de salud? Con eso regresamos a la vuelta, así que no le cambie, volvemos en breve.